Muy bien, Erev Tov, bienvenidos a nuestro encuentro de Perashat Shavua, Perashat Vayeshev Yaakov. Y Jacob se asentó en la tierra de sus peregrinaciones de su padre, en la tierra de Canaán. Perashat Vayeshev inaugura una etapa en la vida de Jacob que sigue siendo fundacional, como todos y cada una de las etapas de Jacob Avinu. Ahora radicado viene de la palabra raíz, en la tierra de sus raíces, que es la tierra de Canaán, la futura tierra de promisión, la tierra de Israel. Jacob ha llegado aquí tras un peregrinaje de 34 años, en realidad 14 años que estuvo estudiando en la yeshiva de Eber, y luego 20 años que estuvo en lo de Labán, prácticamente enajenándose como un esclavo, pero también recobrando esa libertad que Kadosh Baruj Hu le concedió. Como vemos, el comienzo de nuestra perashá, siendo que nuestro acento es Rashi eventualmente, Rashi tiene un comienzo de análisis en la perashá muy extenso. Y tenemos que entender cuál es la perspectiva de Rashi al tener una explicación tan larga en este comienzo de la perashá. El comienzo de la perashá es muy simple, que Jacob se asentó en la tierra de las peregrinaciones de su padre, en la tierra de Canaán. Rashi va a poner el acento, obviamente, en el comienzo de la perashá, Vayeshev Yaakov. Y entonces, una vez dice Rashi que la Torá te ha descrito ya los asentamientos de Esav y quiénes fueron sus descendientes en forma sucinta, esto nos lleva a la perashá anterior, al final de la perashá de Vaishlach, donde en el capítulo 36 se menciona a todos los descendientes de Esav, mamash, como una organización mega desde el punto de vista de lo que es la impronta de Esav, que no es ningún improvisado, quiere decir la Sagrada Torá, pues no eran lo suficientemente distinguidos ni importantes como para explicar en forma extensa el modo en que se asentaron, el registro de sus guerras o la forma en que conquistaron a los Jorim, pasa ahora a describir los asentamientos de Jacob y quiénes fueron sus descendientes en forma extensa, así como todos sus cambios de situación, ya que eran lo suficientemente importantes para el omnipresente como para extenderse en el relato de sus vidas. Muy bien, Rashi queda en una posición clara ante nosotros y ya nos está poniendo de sobreaviso que todo lo que vamos a vivir ahora es el relato de los asentamientos de Jacob, y está en plural, el Vayeshev no es asentarse solo él, sino que el asentamiento de todo lo que es él y su familia. Por otro lado, habla también de que va a ser la mención de quiénes fueron los descendientes de Jacob en forma extensa. Hay dos aspectos que son contradictorios. Primero, que lo de Isaac se hace en forma sucinta, y por otro lado, lo de Jacob se va a hacer en forma extensa, en forma amplia. Por otro lado, él dice, obviamente, que no eran suficientemente distinguidos ni importantes como para explicarlo en forma extensa, y lo de Jacob, dice Rashi, ya que eran lo suficientemente importantes para el omnipresente, para Hashem, como para extenderse en el relato de sus vidas. O sea, vemos que la intención de Rashi está clara. Por un lado, si nos preguntaríamos qué le está llamando la atención a Rashi, ¿cómo empieza la perashá? Vayeshev Yaakov be'eretz megurei aviv. ¿Por qué? Eventualmente, porque ya, obviamente, nos dijo que Jacob llegó a la tierra. La perashá pasada ya nos dijo que Jacob llegó a la tierra. Ya nos estableció allí en la tierra, eventualmente, y de las vivencias de Jacob en la tierra de Canaán. Entonces, ¿para qué tiene que volver a hacerlo? Eso es lo que se llama el sentido ampliatorio que dice Rashi, para poder contrastar
con el sentido reductorio, si se puede decir así la palabra, o resumido, de lo que fueron los asentamientos de Esav. A la luz de los hechos, como lo hemos vivido hasta ahora, Akadosh Baruj Hu le advirtió a Jacob que habría de haber 8 reyes de Esav antes de que gobierne un monarca en Israel. Y eso obviamente está hablando a favor de ¿qué? De la organización de Esav. Entonces, aparentemente hay una contradicción con respecto a que es menos importante. Al contrario, Esav parece ser muy importante. Y lo de Jacob, que va a ser en su proyección menor desde el punto de vista de la trascendencia, produce Rashi el comentario que era importante ante los ojos del omnipresente. Rashi nos quiere dar una lección aquí esencial, que ahora vamos a ver cómo se desarrolla esa lección. Que aparentemente el hombre ve el desarrollo del otro como una potencia. Hoy que estamos acostumbrados a hablar de las potencias. ¿Y qué representa la potencia? Una es la lectura que tienen los hombres de lo que es la potencia, la fuerza, y otra es la lectura del Creador acerca de lo que representa la potencia. Hay distancias siderales para que entendamos la realidad. Uno puede ver a Esav, como lo vio Jacob la semana pasada, con 400 hombres que venían delante de él. Y eso representa, wow, esto es temeroso, y esto es temerario. Y por eso hablábamos la semana pasada acerca de ese temor y esa angustia de Jacob. Pero lo que representa la realidad humana y la lectura humana de la realidad no representa lo mismo a los ojos del Creador. Y esto tenemos que tenerlo siempre en cuenta. Por eso, obviamente, vamos a ver no solamente una mención de personas, de fulanos, sino que vamos a ver en el relato de los hechos de Jacob, mamash, circunstancias que se vivieron a lo largo del tiempo. Nosotros no aprendemos solamente de nombres, sino que aprendemos fundamentalmente de los hechos. Los nombres son los que figuran en el relato y que hacen a esa particular historia. Pero lo que nosotros movemos aquí eventualmente son los hechos que acontecieron a sus descendientes, empezando por esta historia ancestral de Jacob que se refiere a Yosef. Muy bien. ¿Por qué Rashi pone de manifiesto esto? Si ustedes ven el llamado número 3, abajo en las líneas pequeñas, en la perashá anterior, la Torá enumera a los descendientes de Jacob y a continuación describe el lugar donde inicialmente habitaron. Luego narra la muerte de Isaac. Y comenzando con el primer versículo del capítulo 36 hasta el final de esa perashá, la Torá pasa a describir los descendientes de Esav y luego sus asentamientos. Lo lógico hubiera sido que después de haber enumerado a los descendientes de Jacob e indicado que llegó ante su padre Isaac, la Torá pasara a describir sus asentamientos. Así dice el Gur Aryeh, el Maharal de Praga. En vez de ello, interrumpe ese relato con la narración de los descendientes de Esav y sus asentamientos. Para explicar esta anomalía, Rashi explica que la Torá quiso mencionar someramente los asentamientos de Esav porque no merecía un tratamiento más extenso, para luego pasar a describir en detalle la crónica de la vida de los descendientes de Jacob. ¿Entienden ustedes? O sea que ahora en el resumen final entendemos que esta mención de los asentamientos de Esav responde a qué realidad, responde a cómo decir, bueno, ok, esto es parte de la realidad, pero no es la realidad esencial, no es lo principal. Lo principal es que nosotros debemos seguir por el curso, o nuestro cursor debe seguir el relato de Jacob. Pero no podemos perder de vista ¿a quién? A Esav. Lo de Esav, explica Rashi, es menos trascendente. Porque Esav está ligado a lo terrenal, a la hora, al ya. Y Jacob está ligado a lo trascendente. Quiere decir, a aquello que va en procura
de la trascendencia, el futuro, aquello que va a ser el destino final de esa tierra. Y entonces aquí tenemos la primera gran enseñanza de Rashi, que parece simple, parece una lectura simple, pero que nos enseña a ese nivel. Ahora bien, ¿cómo sigue la explicación de Rashi? Dijimos que era extensa. Veamos por favor el texto principal de Rashi. Dice Rashi, y de modo similar, Vejen Atamotze, con respecto a las 10 generaciones que transcurrieron desde Adán hasta Noaj. ¿Lo vieron? ¿Me encontraron? Hallamos que la Torá en forma sucinta simplemente nos dice que fulano engendró a sutano, sin entrar en detalles. Ploni dio a luz a otro Ploni. Pero cuando llegó el turno de describir la vida de Noaj, la Torá se extendió en el relato de su vida, porque encontró allí un sentido a la trascendencia. ¿Se dan cuenta lo que está explicando Rashi? Desde Adán hasta Noaj, Adán tuvo tal y tal, tuvo tal y tal, tuvo cual, etc. Todos son progresiones biológicas, máximo. Pero a partir de Noaj hay una trascendencia que ya supera lo biológico. Y entonces dice, pero cuando llegó el turno de describir la vida de Noaj, la Torá se extendió en el relato de su vida. Y lo mismo con respecto a las 10 generaciones que transcurrieron desde Noaj hasta Abraham. La Torá solamente las mencionó en forma sucinta. Pero cuando llegó el turno de Abraham, se extendió en el relato de su vida. Entonces tenemos aquí otro escenario más. Lo que es la realidad del hoy, del presente, frente a la realidad del mañana y la trascendencia. La continuidad. Esto es comparable, dice Rashi. Miren la necesidad de Rashi de que nosotros entendamos el mensaje. A un hombre al que se le cae una joya en la arena. El hombre palpa la arena para buscar en ella y la tamiza hasta hallar la joya. Y cuando la halla, dice Rashi, arroja los guijarros y toma la joya. Arroja los guijarros. ¿Qué son los guijarros? Los tzororot. Tzororot quiere decir los desperdicios. Y se queda con la joya, ¿verdad? ¿A qué se refiere aquí? Que si lo aplicamos, dice Rashi, a la historia de la humanidad, desde Adán hasta Noaj, se tamizó el mundo hasta que llegó Noaj. Noaj es la joya. Todo lo demás son desperdicios, lamentablemente, porque el ser humano se echó a perder. Desde Noaj hasta Abraham, es el único, Abraham es la joya. Ahora, que estamos hablando de Esav y Jacob, el desperdicio es Esav. Lo que no trasciende. Aquello que está ligado solamente a una realidad mundana. Jacob es lo trascendente. O sea, ¿para qué se lo menciona a Esav? Para ocuparse después específicamente de Jacob. Ahora, ¿por qué era necesario mencionarlos en forma alternada, eventualmente? Porque las vidas de ambos se habían cruzado en algún momento. No es que están separados. En algún momento Esav viene al encuentro de Jacob y Jacob se abraza con Esav. Y en algún momento Esav y Jacob vienen a enterrar a Isaac. Están juntos, en alguna parte están viviendo conjuntamente. Pero ahora, el propósito central de la Torá es narrar, obviamente, la vida de Jacob y sus descendientes. Entonces ahora se torna imprescindible que separarlos. Entonces terminó la perashá pasada hablándonos de todo el escenario de Esav y se cerró ese escenario. Y ahora el tamizador se quedó con la joya, diría Rashi. Pero ustedes ven que Rashi... El problema en la metáfora es que es muy probable que la joya se pierda en tanta arena. Es verdad. Hay más probabilidad de que pierdas la joya Es verdad. que la encuentres. Es verdad. Pero por eso la búsqueda que hace el creador del hombre de justicia, el hombre de la verdad, es una búsqueda meticulosa. Quiere decir que para no perder la joya, uno puede recorrer todo el espacio de la arena. ¿Y por qué eligió la arena?
porque es un espacio amplio, porque es un espacio donde lo que se cae no hace ruido. Todos los granos son iguales. Y aparte, pero necesitamos obviamente un tamizador, un elemento que marque y separe el desperdicio de la joya. Eso es muy fuerte. Por eso Rashi se encarga de explicarnos aquí con lujo de detalles. Pero miren ustedes, no terminó el pasuk 1 de Rashi. Por eso quiero que vean cuál es el esfuerzo de Rashi de poder asegurarnos a nosotros una comprensión múltiple. Otra explicación, entre paréntesis, de por qué esta sección comienza diciendo que Jacob se asentó. ¿Sí? Porque la verdad, si uno va a ver lo que dice después, no dice dónde vivió Jacob. En ningún momento dice en qué lugar estaba viviendo. Lo dijo la semana pasada. En Shechem, y después llegó a su padre, a Hebrón, etc. Pero todo lo que cuenta la Perashá es la historia de Yosef y sus hermanos. Entonces dice Rashi, los camellos de un comerciante en lino, acuérdense, lleva fardos de lino, ¿sí? El camello a ambos costados. Entraron a cierto lugar cargados de lino, y el herrero se quedó perplejo preguntándose, ¿dónde podrá caber tanto lino? Un hombre astuto le respondió, miren el Midrash, qué interesante, una chispa que salga de tu fuelle podrá quemarlo todo. El herrero, que trabaja con el martillo y el yunque, golpea el yunque y salen chispas. ¿Ajón? El herrero, cuando ve semejante animal cargado de lino, dice, caramba, ¿dónde puede entrar tanto lino? Es enorme la cantidad de cosecha que hay allí. Y un observador muy astuto le dice al hombre, ¿sabes qué puede pasar? Una chispa sola que salga del golpe de tu martillo sobre el yunque, termina con todo. Ahora, Rashi me quiere dar otro mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Dice, de igual modo, Jacob vio todos los caudillos de Esaú, descritos en la sección anterior, 400 hombres. Y quedándose perplejo dijo, ¿quién podrá conquistarlos a todos? La respuesta está inmediatamente después, en nuestra perashá. Estas son las generaciones de Jacob y Yosef. ¿Qué quiere decir? Jacob y Yosef. Yosef representa algo. Pues está escrito, estudiamos el profeta Obadiah el Shabbat pasado, la casa de Jacob, su dinastía se convertirá en fuego. ¿Se acuerdan? La casa de Yosef será la llama, quiere decir, el fuego está acá encendido, pero necesito que corra hacia un lugar. Esa es la llama, es la casa de Yosef. Y la casa de Esaú se convertirá en paja. Este versículo implica que saldrá una chispa de la llama de Yosef que consumirá y abrazará a todos esos caudillos de Esaú, dice el Midrash de Bereshit Rabbah. Bueno, el fuego significa la destrucción. Sí. El objetivo, obviamente, está aquí hablando de una confrontación futura. Yosef, como representante genuino del judío, del pueblo de Israel, y su contienda en lo que es Yosef en nuestra historia que empieza a marchar ahora, que es la justicia, que es la búsqueda de la verdad, que es la búsqueda de poder vivir con la dignidad del judío frente a Esaú, que es lo inconmensurable, que representa lo que es Edom, que en la proyección ese Edom representa a Roma. La confrontación de que Roma y Jerusalén. Si te han dicho que las dos sobreviven, no le creas. Si te han dicho que las dos están destruidas, no creas. Si te dicen Roma está construida y Jerusalén destruida, créelo. Si te dicen que Jerusalén está construida y Roma destruida, créelo. Quiere decir que acá hay una realidad, que Rashi ahora me está llevando a ¿dónde? Ya no me está llevando tan solo a la conjetura de cuándo verdaderamente Am Israel habrá de levantarse
sobre sus propias cenizas, la destrucción del templo de Jerusalén, cuando la idea de Yosef, que es en última instancia el caudillo natural del pueblo de Israel desde el punto de vista de la llama, del fuego, aquello que conduce eventualmente la posibilidad de allegarse ante Esav, Edom, Roma y poder enfrentarlo. O sea que Rashi aquí me da toda una perspectiva increíblemente profunda, hablando primero aparentemente de lo menos importante y lo más importante, de lo intrascendente y lo trascendente, para llegar a ¿dónde? Para llegar al punto en donde nosotros nos enteramos que eventualmente la fuerza de Yosef es la que llevará en última instancia a la contienda contra Edom. Ese es el desarrollo futuro. Ahí está el Mashiach ben Yosef. Esa es la primera dimensión de lo que representa de este Mashiach, que no es el Mashiach ben David, sino que es el Mashiach que la tradición rabínica asoció con Yosef. Sí. Esta confrontación de que está mencionando acá, que lo de Edom, es diferente de la confrontación de la otra parte del mundo musulmán. Claro. Eventualmente después el mundo musulmán, que va a ocupar el escenario de Edom, ¿verdad? Porque después de Edom viene el Islam, y eventualmente las fuerzas antagónicas en el mundo van a ser Edom, la iglesia, Roma, e Ismael, el mundo del Islam, que van a estar en conflicto permanente. Estamos hablando de la parte del siglo XII, siglo XIII, siglo XIV. Hasta tanto todo eso se vuelve a apagar, pero que en última instancia la víctima, el que sufre de la persecución de uno y del otro, llámese la Inquisición o llámese la persecución de los islamistas, es el pueblo de Israel. Hasta que llegamos a la máxima expresión de la persecución con lo que se llama en el Midrash Germania Sheredom. Germania es Germania, es Alemania, la Alemania de Edom, que representa el Holocausto, la Shoah, que representa la máxima expresión de la destrucción del judío. A partir de allí, entonces, Israel, que nace de entre las cenizas, es ese Yosef que vuelve a salir su fuego y es lo que le da lugar a este Estado de Israel. Hace 70 años ese fuego se manifestó. Yosef vuelve a la escena frente a Edom, a Roma, el mundo greco-romano, y frente al mundo de Ismael. Y allí está planteado eventualmente el conflicto, aunque les parezca mentira. Entonces, bueno, ahora, digamos, vamos a estudiar, dice Rashi, los hechos. Pero la verdad es que es apasionante ver cómo los sucesos de lo llamada historia no es que vuelven a repetirse, sino que representan eventualmente un andamiaje permanente entre lo que es la historia de estos personajes bíblicos que obviamente tienen su mención, así como los descendientes de Ismael son mencionados, también en su momento antes que de Yitzhak, y los descendientes de Esav antes de Jacob. Yo me quedo con que el fuego no solamente genera un incendio, sino que además sirve para prender una vela, una llamarita, no solamente para quemar. No, no para destruir, sino también para expandir la luz. Pero bueno, a veces es necesario, obviamente, trabajar sobre la perspectiva de lo que representaba la liberación de Jacob, de Israel. Será la casa de Jacob fuego, porque también el fuego representó los fuegos de los hornos crematorios. Y la llama de Yosef y Esav será la paja. El fuego mal conducido puede llevar a quemarnos en nosotros mismos. Desde ya. Por eso es importante entonces que nosotros ponderemos la acción del fuego, y ahora, en una semana más, estaremos diciendo Maos Sur Yeshuati. Entonces, esta Hanukkah Mizbeach, esta inauguración del santuario, ¿el santuario qué era? Era el Mizbeach, era el altar. ¿Y el altar qué tenía?
el altar tenía un fuego que representaba no el fuego solamente que traía el hombre, sino el fuego que descendía cada día del cielo. Y entonces cada fuego representa un fuego vital y no solamente el fuego de la muerte. Ahora, la única cultura que pudo conjugar el fuego también con la vida fue el pueblo de Israel, lamentablemente. Los demás, el fuego fue pasar al fuego a uno o a otro. No había alternativa. Que eso representaba fundamentalmente ¿qué cosa? Representaba la intolerancia, la no posibilidad de poder aceptar que el otro sea diferente. Entonces todo esto representa, obviamente, todo este comienzo de la Perashá. O sea, Rashi nos deja a nosotros con una sensación de decir, wow, no estamos leyendo solamente la historia de un pasado, sino estamos leyendo la historia de un presente. En un día como hoy, justamente, 19 de Kislev, que es el aniversario del Baal Hatanya, de la liberación de la cárcel rusa, eventualmente, también de un judío en manos de Edom, de Esav, de Edom, de Ismael, de quien quieran ustedes, de un sabio que cambió el modelo de pensamiento de todo un pensamiento del Hasidut, a un día como hoy, salvando las distancias, donde políticamente, en 70 años de existencia del Estado de Israel, un presidente de los Estados Unidos reconoce a Jerusalén como capital del Estado judío. O sea que eso es otra vez, es el fuego de Jacob que vuelve a arder, ¿no? Jerusalén shel zahav beshel nechoshet beshel or. Tanto el oro como el cobre como la luz, todos representan lo mismo, que es la figura del fuego. Todo ese fuego que es un fuego vital. Y que ahora, por supuesto, la lamentación del mundo en general, de Esav y de Ismael, porque ya el Papa ha expresado su preocupación por lo de Jerusalén, y ni hablar de Ismael. Ahora sí, cada uno opina. Nadie opina por nuestro pobre soldado, Kukia, Zichrono Libraja, Hashem Yikom Damo, que fue muerto simplemente por ser judío y estar esperando volver a su casa en la víspera de Shabbat. Eso no ocupa el escenario del mundo. Y perdón que entro a analizar circunstancias propias, que esto no tiene que ver con Torah, pero tiene que ver con la Torah de lo vital cotidiano. Tiene que ver con trascendencia. Tiene que ver con lo trascendente. Porque al final de cuentas yo estoy aquí enseñando porque este muchacho dio su vida por mí, finalmente. Entonces, en última instancia, todo esto es lo que Rashi, en un Rashi muy extenso, me viene a enseñar hoy, al comienzo de nuestra Perashá. Muy bien, entonces, a partir de aquí, Rashi nos conduce en un avance más. El versículo 2, ¿qué nos dice? Ele toldot Yaakov. Estas son las generaciones de Jacob. Y tenemos que poner 2 puntos. Yosef es el primero que aparece en el versículo. Y Yosef aparece con Shene Gerishin. Arriba de la palabra Yosef, en la letra Samech, aparecen 2 comitas. Esas 2 comitas es un signo musical. Shene Gerishin. Shene Gerishin, que se leería como una melodía muy elevada. Yosef, en cualquier tradición, la marroquí, la ashkenazí, la sefaradí, yerushalmi, cada uno con una melodía diferente o parecida, pero se llama Shene Gerishin. Son 2, no 1. Como que aquí vamos a tener a un hombre que la palabra Gerishin, si me permiten utilizar a mí la imaginación, también habla de Gerushim. Gerushim quiere decir 2 exilios. Es el hombre que va a ser exiliado. Es este Yosef, el que es exiliado ¿de dónde? De sus hermanos por un lado, de su familia, y exiliado a Egipto. No tiene un exilio solo este joven. 2 exilios tiene. En vida, en plena adolescencia.
a quien no le dejan vivir su adolescencia. Yosef ben 17 shana. La traducción, por supuesto, nos dice a los 17 años de edad. Y ahora enseguida vamos a ver el Rashi, que también es extensísimo. Yosef era pastor del rebaño con sus hermanos. Vehu Na'ar, y él era joven, página 505, estoy siguiendo el versículo por ahora, pero solía estar con los hijos de Bilhá y con los hijos de Zilpá, esposa de su padre. Vayabé Yosef et dibatam ra'a el abiem. Y el versículo 2 termina diciendo que Yosef solía traer a su padre habladurías malas sobre ellos. Y entonces, si ustedes me permiten detenerme de vuelta sobre este aspecto, verán que el versículo 2 de Rashi nos impresiona más que el primero todavía. A priori por su intensidad y por su extensión. Me ubican, ¿no? Estoy en la página 503 del texto. Versículo 2. Ele toldot Yaakov, Yosef. Estas son las generaciones de Jacob. Toledot. Toledot quiere decir de la palabra Yeled, generaciones. Pero también la palabra Toledot habla también de historia. Toldot era la materia que estudiábamos nosotros, historia. En vez de decir historia, en la escuela secundaria hebrea, llamábamos Toldot. En Yiddish le decían Geschichte, si alguien sabe Yiddish. Pero se llamaba Toldot. Toldot quiere decir sucesos. Toldot, lo que se da a luz eventualmente. Muy bien. Ele Toldot Jacob. Estas son las generaciones de Jacob o los sucesos. Ahora miren a Rashi. Rashi viene nuevamente a echar o a querer echar luz sobre un escenario realmente impactante. Esta frase quiere decir, vean lo que cambia. Y estos sucesos que serán narrados a continuación son los asentamientos de los descendientes de Jacob. Rashi está ligado al principio, ¿verdad? Dijo que acá se iba a contar sobre los asentamientos de los descendientes de Jacob. Entonces él liga el concepto Toldot no solamente a los hijos y los nombres de los hijos, sino fundamentalmente ¿a qué? A los sucesos. ¿Entienden? Toldot Shel Yaakov se refiere, dice Rashi, a los sucesos narrados a continuación de los descendientes de Jacob. Como diciendo, sigo ahora en la página siguiente, estos son los diversos asentamientos y acontecimientos que le sucedieron, presten atención, hasta que finalmente llegaron a asentarse permanentemente en la tierra de Israel. O sea, Rashi me está llevando a mí a interpretar la realidad del hoy más la realidad del mañana. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el proceso del asentamiento del pueblo judío en la tierra de Israel, ¿cuándo? Pregunto, la dificultad de Rashi. ¿Cuándo se consuma el asentamiento de los hijos de Israel en la tierra de Israel? ¿Ahora con Jacob? ¿Ustedes apostarían a la hora? Ahora sería el presente de los 70 años. Pero tuvimos una etapa anterior. ¿Cuándo llegamos a la tierra de Israel? 40 años después de la salida de Egipto. ¿Cuándo se consumó la llegada de Israel a su tierra y el asentamiento de Israel en la tierra? En la época de Yoshua. ¿Mejor? La época de Yoshua. Muy bien. Pero ¿qué pasa? Veamos entonces que aquí tenemos la primera vez que Jacob llega con sus hijos. Y la segunda vez es cuando llega el pueblo, las tribus de Israel, con Yoshua. Una distancia enorme. Y así todo, en ese momento,
no todos los hijos de Israel van a vivir en la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque veremos cómo en la franja del Jordán oriental va a quedar Reubén, Gad y la media tribu de Menashe. ¿Se acuerdan de eso? O sea que no tenemos todos los asentamientos. Más los que se quedaron en Egipto. Por supuesto, pero esos ya murieron en Egipto. Bueno, son los chicos que apenas Mejor. Entonces, Rashi me quiere iluminar aquí diciéndome, estos son los sucesos de los asentamientos de Jacob que pasaron hasta que finalmente llegaron a asentarse permanentemente en la tierra de Israel. Vean ustedes a Rashi, qué interesante. El primer factor se originó en el hecho de que a los 17 años de edad, Yosef, etc. Y uno se pregunta, ¿qué significa? Obviamente, preguntamos de vuelta cuál es la dificultad de Rashi. La dificultad de Rashi es, ¿por qué empieza a hablar de los sucesos de Jacob y su llegada a la tierra de Israel, o de las genealogías de Jacob y su llegada a la tierra de Israel, y empieza diciendo Yosef a los 17 años? Si me quiere contar la genealogía de Jacob, o me quiere contar su estructura familiar, debería empezar a contarme por quién. Reuben, Shimon, Levi, Yehuda, como lo hace después en el libro de Éxodo. Estos son los descendientes de Jacob. ¿Está bien? Pero no lo hace así. Entonces Rashi está tan preocupado como ustedes, diciendo, ¿por qué empezó a contar aquí? Porque este es el comienzo de los asentamientos de Jacob. ¿Por qué? Porque este asentamiento no es asentamiento. Parece un asentamiento. Parece que es el lugar donde se va a asentar permanentemente. Pero miren lo que dice Rashi después. Es decir, que fue a causa de esto, a los 17 años Yosef, atención, que sus descendientes pasaron por diversos acontecimientos cuya consecuencia fue que descendieron a Mitzrayim. Ahora entiendo a Rabbi Shlomo Yitzhaki. Dice, ¿sabes cuál es la sumatoria de los acontecimientos? Los acontecimientos es, Yosef era a los 17 años de edad. Aquí empieza a desenrollarse nuestro nudo y empieza el hilo a correr. ¿Esto nos lleva a dónde? ¿A sentarnos en la tierra de Israel? ¿No? ¿A dónde nos lleva todo esto? Al exilio en Egipto. Entonces vemos que Rashi nos está iluminando otra vez, cada vez y más, y más, y más fuerte. Esta es la explicación conforme al sentido simple del versículo, elucidando cada término en su contexto. Esto es el Peshat, dice Rashi. Así se ve el sentido literal. Pero vamos más todavía. Pero en un Midrash agádico, Midrash Agadá, se interpreta que al mencionar a Yosef después de la frase introductoria, estas son las generaciones de Jacob y Yosef, como dije anteriormente, lo lógico era que se mencione primero a los hijos de Jacob. Yosef tiene el lugar 11º entre los hijos, no el primero. Pero dice el Midrash que al mencionar a Yosef después de la frase introductoria, la escritura tiene como propósito adjudicar a Yosef el rol preponderante en la progenie de Jacob. O sea que aquí, no el sentido literal, pero el Midrash dice, ¿sabes por qué se lo menciona primero? Porque Yosef tiene ese rol fundamental. Y eso por varios motivos, explica Rashi. Primero, porque al ser entero de Jacob solo trabajó para Labán a causa de Rachel. ¿Qué quiere decir? Shekol atzmo shel Jacob, el entero ese no sé lo que es. Primero porque el ser entero de Jacob,
Quiere decir que todo Jacob, cuando trabajó con Labán, ¿por quién trabajó? Por Rachel, nada más, cuyo hijo fue Yosef. O sea, que supuestamente el Midrash le asigna a Yosef ser como el primero, a pesar de que no nació primero. No hay ninguna duda que es el primero de Rachel. Y cuando Jacob fue a esclavizarse con Labán, trabajó por Rachel. Muy bien. Además, segundo motivo, Midrash Agadá, atención, porque padre e hijo eran tan semejantes entre sí que incluso el esplendor del rostro de Yosef era similar al suyo. El hecho de que el rostro de Yosef se asemejaba al de Jacob es el concepto que enseñamos aquí sobre Ben Zekunim. Ben Zekunim significa hijo de la ancianidad. Y la pregunta es, ¿todos eran hijos de la ancianidad? Si al final de cuentas todos empezaron a nacer a partir de los 84 años de Jacob. Alguno no lo era. El que más hijo de la ancianidad era en todo caso era Binyamin, que nació último. ¿Qué significa Ben Zekunim? Zekunim explica el Midrash, que es la lectura, eventualmente, de lo que decimos acá, en este color naranja. Ziv y Konin. Ziv, el resplandor. Ikonin, Ikonin, ícono, el resplandor del rostro. Hay una identidad natural entre lo que es el esplendor del rostro, iluminado el rostro, que es que cuando el padre se refleja en el esplendor del rostro de su hijo se le parece no solamente físicamente, se le parece en su sabiduría, porque la sabiduría del hombre ilumina su rostro, dice Shelomo. Entonces dice Yosef, eran tan semejantes a Jacob que incluso el esplendor de su rostro era similar al tuyo. Segundo motivo. Tercer motivo, y porque todo lo que le sucedió a Jacob también le sucedió a Yosef. Ahora habla de la identidad de hechos. Miren, Jacob fue odiado por su hermano Esaú, y aquel también, aquel es Yosef, fue odiado por sus hermanos. Esto es Rashi, A su hermano quiso matarlo, a Jacob, y a aquel sus hermanos quisieron matarlo. Miren lo que está haciendo ahora Rashi para alimentar todo este concepto de que estas son las genealogías, los sucesos de Jacob y Yosef. Y de igual modo, muchos otros puntos de semejanza entre ellos son descritos en el Midrash de Bereshit Rabbah, dice Rashi. Y ahora, Rashi, que ya me ha demostrado claramente cuál es la coincidencia, me viene ahora a traer un concepto adicional. Ahí también se interpreta la palabra Vayeshev. Vayeshev Yaakov se asentó del siguiente modo. ¿Qué dice el Midrash? Vayeshev Yaakov se refiere al asentarse físicamente. ¿Se refiere a una geografía? No. El Midrash tampoco trabaja el aspecto geográfico, sino que dice, Jacob se propuso asentarse con tranquilidad, pero justo se le cayó encima el problema de Yosef. Quiere decir, Vayeshev es hablar de ¿qué? De quietud. Quiero descansar. Y de repente, ¿qué pasó? Surgió sobre él, Kafatz alav, Roguzó shel Yosef. Surge ahora ¿qué? Todo el problema de Yosef. Entonces explica Rashi, citando al Midrash, cuando los justos desean vivir en tranquilidad, el santo bendito dice, a los justos no les basta la recompensa que se ha preparado para ellos en el mundo venidero, sino que también procuran vivir con tranquilidad en este mundo. Wow, muy duro, Quiere decir que el Midrash dice, ¿tú querías vivir tranquilo?
Mira lo que hay aquí. La realidad supera la vocación o la voluntad del hombre. Aquí el Baer Etev nos explica en el punto 16, en la hoja, algo muy interesante. Según esta explicación, la expresión Vayeshev se asentó no es enunciada aquí como introducción a los asentamientos y sucesos en la vida de los hijos de Jacob, sino que se dirige directamente, se refiere a Jacob mismo. Dice el Baer Etev, su propósito aquí es contrastar la diferencia de vida entre Jacob y Esav. Veamos ahora la misma explicación del principio de Rashi, que hablaba de qué, por qué mencionó primero a Esav y después a Jacob. Ahora trae el contraste de ambas vidas. Después de haber engendrado descendencia, Esav se sentó en forma definitiva y con tranquilidad. Su descendencia gozando el privilegio de fundar reinos estables y poderosos sin que le sobreviniera ningún mal. Pero Jacob, después de haber arrastrado las ordalías de lo ocurrido con Labán, con Esav y con Diná, incluso en el momento en que merecidamente, dice el Baer Eitev, se aprestaba a disfrutar de tranquilidad, le cae encima una nueva prueba en torno a su hijo Yosef. Esto ilustraría el modo en que los malvados gozan de bienestar en este mundo. Ellos disfrutan de este mundo, mientras que los justos experimentan una vida de tragedias. Termina el Baer Etev. Ustedes se dan cuenta cómo el comienzo de nuestra perashá simplemente nos hace toda una cosmovisión y una configuración única, donde nos permite a nosotros ¿qué? Decir, bueno, tenemos todos los condimentos. No solamente tenemos con nosotros el elemento o el argumento de decir, ok, ahora vamos a estudiar dónde vivió Jacob. Lo que menos sabemos es geografía. Lo que más debemos introducirnos es en sucesos, en hechos, en consecuencias. Nada en la vida del hombre justo es una casualidad. Todo en la vida del hombre justo es una causalidad. Y por eso aparece aquí la historia de Yosef. Porque ¿a dónde nos va a llevar la historia de Yosef y sus hermanos? A generar algo que podría haber sido la definitiva vida de Jacob en la tierra de Canaán. Porque hambre hubo en la época de Abraham. Descendió a Egipto y subió. Hambre hubo en la época de Yitzhak. Y jamás descendió de la tierra. Gur ba'aretz hazot. Dios le dijo que se quede a vivir en la tierra de Israel. Y con Jacob, ¿qué pasó? Hubo que descender a Egipto. Pero no solamente por el hambre, sino porque Egipto representa el lugar donde Yosef, esa historia de Jacob, habrá de culminar. No es casual que Jacob muere en Egipto. Entonces, eventualmente, toda esta historia nos dice a nosotros, página 506, para terminar, versículo 3, Beisrael ha'av et Yosef mikol banav ki ben zekunim ulo ve'asa lo ketonet pasim. Dice el versículo 3, Israel amaba a Yosef más que a todos sus hijos, porque Yosef era para él hijo de la vejez. Y le hizo una túnica de lana fina. ¿De acuerdo? Con este versículo vamos a cerrar nuestro shiur. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó aquí? Lo que nos dice que Israel amaba a Yosef más que a todos los demás hermanos. ¿Y qué hizo para él? Una túnica de listones, ¿verdad? Entonces el versículo 3 está explicado
en la página 507 por Rashi ben Zekunim, hijo de la vejez. ¿Lo vieron? ¿Lo encontraron? Es llamado así porque le había nacido en la época de su vejez. Sin embargo, presten atención a esto, el Targum de Unkelos traduce ben Zekunim por la frase, como arriba lo dice, Bar Hakim Hule. Hakim es de Jajam, sabio. Frase que significa que Yosef era para él un hijo sabio. ¿Qué quiere decir esto? Unkelus dice, ¿está descalificando a los demás hermanos? ¿Todos los demás son las tribus de Israel? Nadie va a decir que los demás hermanos no lo eran. Eran todos sabios, todos estudiaron la Torá de su padre Jacob. Quien más, quien menos. Podían tener un yetzer, un impulso negativo, pero Torá estudiaron todos. Bar Hakim, ¿qué significa un hijo sabio? Presten atención, por favor, a lo que dice Rashi. Esto indica que todo lo que Jacob había aprendido de Shem y de Eber se lo había transmitido a Yosef. La palabra Zaken no es tan solo anciano. Zaken es una sigla. Ze-Kana es el que compró, la adquirió, Jochma, la sabiduría. O sea que Yosef recibe todo el caudal de los conocimientos de Jacob. No solamente que recibió de Yitzhak y de Abraham, su abuelo. Acuérdense que Abraham lo tuvo en su regazo a Jacob hasta los 15 años. Sino también le enseñó toda la sabiduría exterior de Shem y de Eber. O sea que Yosef es un depositario del saber. Los demás hijos también saben, pero Yosef tiene una sabiduría adicional. Según otra explicación, la Torá lo describe como Ben Zekunim. ¿Por qué? Porque el esplendor del rostro, Ziv y Kunim, lo que les dije antes, era semejante al de Jacob, el esplendor de su rostro. ¿Ok? Muy bien. Y por último, la famosa historia del Ketonet Pasim, que le hizo un regalo. Un regalo que es una túnica. Como expliqué anteriormente en el shiur anterior, nadie vaya a pensar que Jacob a los demás hijos no le regalaba ropa. Todos estaban bien vestidos. Yosef tiene una túnica llamada Ketonet Pasim. Veamos qué dice Rashi. Este es un vocablo que designa a una vestimenta de lana fina. Así lo menciona la Gemara de Shabbat. De igual modo tiene un significado análogo en la frase lino Megilat Esther. Karpas utehelet. La palabra karpas es una palabra conjunta, una tela fina. Acuérdense cómo era la ropa que utilizaba Mordejai en Shoshana Birá. Y también es similar al significado de la frase Ketonet Pasim, enunciada en el relato de Tamar y de Amnón, que eran dos hijos de David Amelech. También ella estaba vestida con Ketonet Pasim. O sea, estamos hablando de una túnica fina. Rashi se esfuerza por explicarnos a nosotros que esta ropa era una ropa verdaderamente fina. ¿Qué gano yo con eso? ¿Hay algún objetivo en saber que el Ketonet Pasim era una tela de seda fina? Sabemos que un padre cuando le regala a su hijo trata de regalarle siempre lo mejor, ¿verdad? Entonces Rashi acude ahora al Midrash. Miren el Midrash. Pero según el Midrash Agádico, Midrash Agadá, esta vestimenta es llamada Pasim en alusión a las desgracias que Yosef sufrió. Esto es doloroso. Pasim, haber sido vendido como esclavo a Potifar, de Pasim. A los comerciantes, Soharim, Samach, comerciantes. A los Ishmaelim, la Yud,
y la mem final a los Midianim. Pasim es Potifar, Soharim, Ishmaelim y Midianim. Esto es dramático. La ropa que define tu destino. Imaginen ahora cómo Edom llevó al judío a ser diferente, no por su forma, sino por su ropa. Lo primero que hizo Germamia Sheledom con el judío que vivía donde fuera era ponerles un Maguen David amarillo, ¿verdad? Después, las ropas de los campos de concentración, que quedaron como un símbolo de lo que representaba la denigración y la humillación. La ropa también representa algo que traiciona al hombre, por eso Beged es de la palabra ropa, que es Boged, que es traidor. La misma raíz de la traición. Esta ropa que parece que los hermanos vieron y que sintieron por ella una atracción fatal, estaba definiendo, dice el Midrash, el destino de este joven. Vendido a Potifar por los comerciantes Soharim, que pasaron y lo sacaron del pozo, los Midianim y los Ishmaelim. Eso es Pasim. Para que vean ustedes en estos 3 Midrashim extensísimos, las 3 explicaciones de Rashi, que no tenemos ningún desperdicio. Al contrario, cuando estudiamos Torah, debemos entrar en la médula, en el lugar más profundo. Rashi nos lleva con su explicación a ver toda la historia, hasta llegar al asentamiento permanente de Am Israel en la tierra de Israel, como si lo estuviéramos leyendo hoy. Aquí, como pasamos por esa incomprensión en el mundo de Isab y de Ismael, y cómo seguimos en la incomprensión. ¿Estamos viendo el diario del lunes ya o todavía no hemos escrito? Parece, ¿no? ¿Y ya hemos escrito? Parece que la Sagrada Torah está escribiéndonos un diario ya conocido. Pero bueno, este es el principio de la Perashá. Imagínense todo lo que sigue, todos los hechos que son relevantes y que son trascendentes para nosotros. Que tengamos Shabbat Shalom. Gracias por acompañarnos.